diputada local, quien, bueno, muchas historias, pero hay partes de su vida que todavía no conozco y que, bueno, vamos a aprovechar para conocerla. Muy buenas tardes, diputada, Muy ¿cómo buenas andamos? tardes, Iris, de muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo. Ya tenía muchas ganas de venir aquí contigo. Nada más comadreamos fuera de escenario porque somos amigas de hace muchos años y la verdad me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Oye, pero en showers, en todo, menos Menos en los aquí micros, ¿no? en showers, en la calle, en la vida, en el ámbito empresarial mucho, porque tú eres del ámbito empresarial, me consta que has trabajado mucho en el ámbito empresarial y eres muy bien querida en el Ah, ámbito empresarial. muchas gracias. Y bueno, Eli, pero hay una parte de tu vida, porque yo te conocí muy jovencita en el área de la iniciativa privada en la vivienda. Así es. Pero antes de eso, la niña Eli Sayar, ¿qué hacía? ¿Qué soñaba? ¿Cómo jugaba? Fíjate que, yo soy de Bacanora y yo viví aquí a los 11 años, en Hermosillo. Tengo 63. Y desde muy pequeña a mí me incentivaba mi abuelo, para sacarme los primeros lugares en el salón de aprovechamiento. Que iba a entender en ese momento, pero él me fomentaba, con una moneda de plata. Entonces, cada año que yo me sacaba el primer lugar, que fueron los 6 años, me regalaba una moneda de plata. Ahorita pregúntame dónde están, no sé, ¿verdad? Ay, no me digas eso. No sé, me queda una nada más, las demás no supe. Y cuando estuve en sexto año, fui con el presidente de la república porque fui la mejor alumna del estado de Sonora. Entonces, yo creo que traes esa inquietud de siempre de una superación, siempre de estar, por encima, pero al mismo tiempo yo siempre, por ejemplo, ahí en Bacanora, en la iglesia, yo recogía la limosna, me gustaba estar en todo, o sea, así como que me metí en todo. Y tengo mis abuelos muy altruistas. A mí, en la casa de mis abuelos, llegaban unas bandejas de leche y me mandaban a mí entregarla. Entonces, pero me mandaban con alguien que trabajaba ahí en la casa, pero en lugar de mandar a la persona, me mandaban a mí con esa persona. Es como Tú la eras educación. la representante. La educación. Entonces, ahí voy con un baldecito chiquito, con unos cieguitos, con gente muy humilde que vivía a las afueras del pueblo. Entonces, creo que desde ahí empecé yo a fomentar el altruismo. Y mi mamá también, mi mamá siempre estuvo, siempre yo andaba en secundaria llevándole comida, llevándole ropa, llevándole un mueble, llevándole a alguien a personas que necesitaban. Mis hijos hicieron exactamente lo mismo que yo. Yo recuerdo mis hijos en la universidad, de repente José Alberto no llegaba y no tenía celular en aquel entonces. Me decía, mamá, es que veníamos de la universidad, salimos y pasamos por el Hospital General y había mucha gente afuera ahí y no había cenado. Nos fuimos al Walmart, compramos los juguitos, nos regresamos con panes y juguitos para la gente. Entonces, de repente iba a visita, me decía, mamá, voy con Maribel, hoy su esposa, y regresaba y me decía: "Mamá, hicimos ahora 100 huevos". 100 huevos, lo hicimos rollitos taquitos y los llevamos a unos viejitos. Hasta la fecha tienen 12 años adoptado una colonia de puros viejitos en una invasión, que a los viejitos ya les tienen paneles solares, para los abaniquitos, siempre están pendientes de ellos, les llevan croquetas para los perritos, porque tienen muchos perritos los viejitos, les llevan su alimento, etcétera. Entonces, mis hijos, o sea, como que ahí va la cadena, pues, familiar. Entonces, El mis hijos, el ejemplo. ejemplo, exactamente. Entonces, el altruismo siempre se me dio. Entré yo en la parte cuando me conociste muy jovencita. Pero espérame, no vayas todavía para allá. Es que veo el qué visionario tu abuelo, pues, ¿no? Pero a ver, Bacanora, hace algunos años, y donde nos educaban para quédate en tu casa. Ajá. A ti no te educaron así. Sí, yo tengo 63 años y yo la educación que recibí era supérate, nunca fue quedarme, nunca fue, mm, pues para que formes una familia y te quedes. Sí formé mi familia, pero y tengo mis hijos, pero sin embargo, paralelo, yo hice una vida profesional, pero el incentivo fue mi abuelo, ¿eh? Ujú. Y en ese caso, papá y mamá, ¿qué ejemplo te daban? También, mi papá era agricultor, de la costa de Hermosillo, había un campo y la verdad, ellos siempre
Él siempre muy trabajador. Mi mamá, ama de casa 100%, muy dedicada a la iglesia. Fue 10 años coordinadora del catecismo y mi papá siempre en el campo. Entonces yo estaba en la prepa en el Soria, me acuerdo que todos rentábamos un camión y nos íbamos al campo porque enfrente estaban las dunas de la playa de Punta Ay, Baja. guau. Entonces, nos íbamos al campo y en las dunas, ya andamos en las motos y demás. Entonces, viví una etapa muy padre porque combinaba mucho, y siempre he combinado mucho la parte familiar. Siempre ha sido para mí la parte familiar algo muy, muy importante. Fui hija única, mi mamá fue hija única también, por problemas de salud. Mi abuela tuvo abortos como unos 10 que no se retenían porque antes no había los tratamientos. Mi mamá tampoco pudo tener, nada más a mí. Entonces, eh, pues siempre para mí existió ese pequeño deseo de tener más gente a mi alrededor, ¿no? Entonces yo soy muy feliz con la gente y la verdad, a mí me mueve mucho en las colonias y siempre me ha movido mucho en las colonias la gente. O sea, yo llego a una colonia y llego y me siento en la banqueta y me dan café y me siento en la banqueta y tomamos Sí, café, o de hecho, sea, yo te decía en una de las veces que te acompañé que no te enfadas de tanta gente, porque bueno, uno anda en la calle todo el día, pues llega un momento en que dices tú, basta, y tú no, tú lo ¿no? disfrutas. Lo disfruto mucho. Los sábados, por ejemplo, me voy, ahora hace poquito un sábado me fui a una colonia y era como una cerradita, puros adultos mayores, y ya sacó una vecina sacó el café, la otra sacó coyotas, y ya nos sentamos ahí a platicar, o sea, a platicar, no voy con cámaras, no voy con nada, o sea, es darles la vuelta y es platicar. En las granjas tengo muchos, les digo, tengo muchos niños, son puros adultos mayores que les llevo pañales y también ya los conozco. Obviamente llego y de repente, pues, ya don Francisco ya se me fue, doña fulanita ya se me fue, por lo mismo adultos mayores, pues, veo de todo, veo muchas injusticias, a veces entre las familias, y es de ahí donde también han salido mis iniciativas, que ahorita vamos a platicar de Sí, ellas. ahorita platicamos de eso. Y bueno, ¿cómo decides tu carrera? Llegas a Hermosillo y el impacto del cambio de de pueblo a ciudad te cambió, te movió. No, porque estaba yo mucho Ah, ibas tiempo, y iba venías. y venía, o sea, Ujú. mucho mucho tiempo aquí. Y y de hecho, estuve los últimos 3 años, estuve sola, con mi abuela en Bacanora, y mis papás estaban aquí. Entonces, siempre estaba aquí, o sea, no había diferencia, pues, no fue como llegar y conocer, o sea, siempre aquí, iba a los raspados del Patty Queen que estaban aquí por las Rosales, me acuerdo cuando llegó el Zaro con su primera pizza. Uy, sí. Entonces, o sea, siempre estuve aquí, pues, ¿no? No fue así realmente un cambio. Estuve en el Lux, en la secundaria, después estuve en la prepa en el Soria y entré bueno, yo quería entrar, yo me iba a ir de intercambio y no pude, porque resulta que cuando yo iba a estar en Estados Unidos, cumplía los 18 años allá, antes de irme. Entonces ya no pude, no me fui de intercambio y de repente mis amigas se fueron de intercambio y yo, ¿para dónde agarro? Y ya la Unison, que era la carrera que yo quería, pues ya había empezado la Unison y me quedaba la uno. Y en la uno había 4 carreras: comunicación, psicología, contabilidad y administración. Entonces, esta no me gusta, esta tampoco, esta, pues comunicación. Y entré a comunicación y estuve en la Unison en En la comunicación, uno. en la uno. Y luego mis amigos fue cuando estaba Samuel Ocaña, es cuando hicieron la huelga de Ay, ¿te hambre. tocó a ti eso? Pero no me tocó a mí, me tocó a mis compañeros, a Miriam Pompa, La Rosy, Yossi Robles. la Yossi Robles, todos. Entonces hicieron, inclusive María Dolores estuvo en Radio Sonora en aquel entonces. Yo hice mi servicio social en Radio Sonora, hicieron la huelga de hambre para ahí, con Samuel Ocaña, para que abrir las carreras. Entonces, porque de repente la Universidad del Noroeste, la uno que estábamos por la Cerdán, se queda todos sin alumnos. Entonces se quedaron nada más los que estaban becados. Y pues yo ahí me quedé y yo me quería ir con mis amigos, pues, ¿no? Entonces ellos pierden un año
Entonces yo ya entro, entonces ya después me iban a dar 3 clases un solo maestro y ya llego con mi papá y le digo, mira, estás pagando este dineral, pues yo creo que no me importaba el dinero, me importaba que quería estar en la chorcha. Y le digo, estás pagando este dineral y demás, y bueno. Y por fin accedieron mis papás y me cambié a la Unison. Y salí de la Unison, hice la mitad de la carrera en la Unison, pues ya estaba en Que la chorcha. hay que recordarle a la gente que la UNO, la Universidad del Noroeste, ahora UVM, tenía la carrera de comunicación, no existía en la Unison. Esta huelga de, no recuerdo, es que en la UNO se platicaba como chiste, porque fue algo mínimo el aumento en la colegiatura. Hacen esta huelga de hambre, porque fue de hambre, ¿verdad? Sí, fue Una huelga de huelga de hambre. hambre Ajá. y se abre la carrera de comunicación en la Unison. Así nace, señores, la carrera de comunicación en la Unison, que por cierto, luego de donde soy parte, el Foro Sonorense de Periodistas, gracias, la Uniquino iba a abrir la carrera de comunicación y a algunas personas de ahí del Foro Sonorense de Periodistas, como Hilario Lea, Ruiz Quirrín, Armando Vázquez, le dicen al rector, no, hazlo de periodismo. Y así nace la carrera de periodismo. Porque ya tenía la Ya había, Unison. así ya Es, había dos, ¿no? pues gracias a Samuel Ocaña fue. Entonces Samuel Ocaña fue el Fue el que que abrió, abre. Ajá. gracias al doctor Samuel Ocaña, fue que se abrió la carrera de comunicación y psicología en la Unison. Gracias a Ok. Samuel Era Ocaña. junto, comunicación. Bueno, fueron las dos al mismo tiempo porque la presión social de Ah, estudiantes en ese momento eran por las dos carreras. ok. Entonces, yo ahí no me metí en esa situación, yo estaba muy al margen, nunca me ha gustado las polémicas mucho. Sí lucho por muchas cosas, pero no así de esa manera. Pero me acuerdo que encabezaba Miriam Pompa en ese entonces. Y yo fui de la Unison, fui la segunda generación. La primera generación, pues fue el Jorge Estupiñán, el Pepe Peralta, ellos, Uy. en que en paz descanse el Pepe. Y yo fui la segunda generación con Ana Elsa Guiteras, con Patita Mayo, con Lourdes Arriola, el Alejandro Aguilar, que después el Alejandro Aguilar estuvo, de hecho él se fue a hacer su servicio social a la Sierra de Oaxaca y después vino, estuvo mucho tiempo aquí en el Museo Indígena. Y después en la tercera generación viene la Pinky y así Mira. sucesivamente, ajá, Wow. exactamente. Y bueno, sales de la carrera, no necesitaste, por lo que me has platicado, no necesitaste trabajar ninguna vez. No, sí, mi carrera yo la hice trabajando y estudiando, ¿Ah, sí? siempre, ¿Por qué? porque cuando yo me fui cuando me iba a ir de intercambio y que me quedé sin nada, una amiga me dice: "Oye, entraremos a trabajar, a un banco", en ese banco Sofimex. Entonces, entré a trabajar al banco. Entonces, pero ya que estaba en el banco, decía yo, ¿cómo es posible que me quede sin la universidad? O sea, era para mí tatuado en mi mente, en mi alma, que yo tenía que tener una carrera. Entonces, eh, volteo y la Unison ya no estaba, yo ya estaba en el banco. Dije, yo sí puedo trabajar y estudiar. Entonces me metí a trabajar a un banco. Me acuerdo que nos dieron la capacitación ayer fui a sacar mi licencia, por cierto, en el Banco de México antiguo. Ajá. Ahí fue la capacitación que nos dieron. Y estuve, no recuerdo cuántos años en el banco, pero yo hacía a las 7 de la mañana yo tenía clases. Debía salir a las 9, pero salía a las 8:30, me iba corriendo al banco. Cuando estuve en la Unison, que en la Unison había oportunidad de hacer horarios a mediodía, tomaba una clase de 3 a 4. Entonces comía en el carro, o sea, yo iba comiendo en el carro, yo me atrevía a comprar carro, o sea, en realidad trabajé para pagar mi carro porque ganaba 11,000 pesos mensuales y la mensualidad de mi carro era de 10,000. De Entonces, aquellos de aquellos pesos, entonces. ¿no? Entonces, pues en realidad en mi casa me ayudaban a pagar ciertas cosas. Pero yo ya tenía mi carro. Y entonces me iba corriendo a la Unison, comía en el camino y me regresaba otra vez al banco en la tarde. Entonces, mi carrera toda la hice trabajando y estudiando. Entonces, para mí el trabajar 7/24 nunca ha sido problema. Es más, mi problema es cuando estoy desocupada, porque me entra una angustia así como que no estoy haciendo nada. O sea, ahorita te voy a platicar qué Ay, fue lo que me pasó cuando entré a la diputación. como gente de pueblo, ¿no? Porque mi mamá sí nos educó, y ahorita yo estoy en un tema de, a ver, Irisdea, siéntate y piensa.
No te ¿no? enseñaron a descansar, No ¿verdad? nos enseñaron a No, descansar no, y es una lucha interna así es. muy fuerte. No sé si toda la gente de los pueblos o criadas por gente de pueblos somos así, pero es un tema de que siéntate y piensa y planea y luego vamos a hacer las cosas. Pero, y ha sido un tema hasta de salud. Sí, y te sientes mal, o sea, de repente, por ejemplo, vas a decir que es simple, pero yo no puedo ver televisión en el día. O sea, es como un tabú para mí ver televisión en el día, es como estoy perdiendo el tiempo. O sea, como que la televisión es en la noche, ya que no tengo nada que hacer, ya que no está nada abierto, ni puedo atender, ni puedo trabajar, es cuando puedo ver televisión. O el sábado, en la tarde, o el domingo. Entonces, eso es un tabú que yo traigo que está mal. Porque, ver televisión en el día, si estás de vacaciones, no tiene nada de malo, pero es así como que, ¿cómo voy a estar viendo televisión? Entonces, no, mejor me pongo a arreglar algo en mi casa, hacer esto, hacer lo otro, veo mis pendientes, vueltas y demás. O sea, es una especie de que no te enseñaron a descansar. Sí, sí, el típico de la gente, yo digo, ¿no? Los que venimos de educados, digo, yo no nací en San Pedro de la Cueva, pero mi mamá sí, y mi papá nos ponía a leer y mi mamá nos ponía, pónganse a limpiar las aspas del, lo que estuviera sucio en el Sí, momento, ajá, las aspas del abanico. Y yo, pero, o sea, pero ¿qué tiene? O sea, pueden estar sí, así un rato. sí, No, pero no, no. no. Sí, no, o sea, y soy de las que tiene que estar todo acomodado y todo por colores y todo estructurado, o sea, Obsesiva compulsiva, mi amiga, ¿no? un poquito. Entonces, pues esa fue mi etapa de terminé la carrera, muy contenta, terminé la carrera me salí del banco y entré, fíjate, entré bueno, para esto, mi suegro era amigo de don Fortino León. Pero ya te habías casado. No, todavía Ah, no. el novio, pues. Ajá, mi suegro andaba de novia. Era muy amigo de don Fortino León. Entonces, mijita, terminaste la carrera en algo de comunicación. Pues era Canal 6. Entonces llego y todo el mundo me pregunta, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Y yo, ¿por qué todo el mundo me pregunta a qué vengo? Y luego ya estoy para pasar con el director y también, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Entonces llega Juan Manuel Sayar, mi primo, que estaba también en comunicación. Me dice, prima, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es que me mandó el papá de mi novio para platicar con don Fortino y demás. Oye, le digo, primo, ¿por qué todo el mundo me pregunta que si a qué vengo? Es que acaba de haber movimientos, me dice. Y era cambio, a lo mejor fue cambio de gobernador, no sé, no recuerdo. Me dice, hubo cambios, entonces todo el mundo teme que el que va entrando le va a quitar el trabajo. Ya no volví, amiga. Platiqué con don Fortino, había un programa con los niños y demás y todo de producción, porque dentro de la carrera, con el Che, no sé si conociste al Che, Yo quien también es, soy egresada de la uno. bueno, el Che hizo, nos dio cine y, ¿qué más? Cine y televisión. Entonces hicimos una radionovela que se llama La Pitallita en Radio Sonora, se pasaba. Entonces, pues y luego después la hicimos telenovela dentro de las materias que teníamos. Y Cuando los estudiantes sí podían estar en la radio y la televisión del Unison, porque bueno, ahora no pueden. no, en la de Unisón no ¿No? estábamos, ¿En era Radio dónde? Sonora. Ah, Radio En Sonora. Radio Ah, Sonora, okey, no, okey. nunca nos dejaron entrar. A la O Unisón, sea, todavía. no, bueno, a mí nunca me dejaron entrar, ni a la radio, nada de la universidad. No entiendo eso, ¿eh? Yo Cómo el tampoco. sindicato se apropió de la radio y la televisión y los alumnos no. Ajá, no entiendo, pero nunca nos permitió, es más, no los conocí y duré los años en la carrera. Entonces, cuando entró, dije yo, televisión, había un programa para niños y que la producción y todo, y me gustó, pero no me gustó el ambiente. Yo creo que desde pequeña he sido así como que no conflictos, no problemas con la gente ni con nada. Sí, mi carácter es de empuje, mi carácter es fuerte de empuje, pero no de problemas, no de ese tipo de problemas. Entonces ya no volví. Después una amiga me invita a trabajar a Fiesta Americana, entro a Fiesta Americana, de ahí me fui a la Nissan, ¿Pero qué estuve hacías en Fiesta en Americana? Fiesta Americana, estábamos en el área de eventos. El área de eventos, fíjate, yo creo que desde ahí ya traía la parte empresarial, el área de eventos empresarial. Mm. Entonces era crear eventos para que fueran las reuniones, las juntas y demás. No era bodas, no era nada, era puro empresarial. Luz María Cesaretti, estábamos ella y yo en esa área y
estaba Diana, no me acuerdo cómo se apellida, Gaby Tapia, estábamos Fíjate, ahí. el primer evento empresarial que yo estuve como parte de fue una noche de casino que organizó Marco Salvador Hernández con gente de Las Vegas. No sé si te tocó a ti esa No, parte, no me tocó. pero yo dije, o sea, ¿estos son eventos empresariales? Sí, Ajá. y nos trajimos de Las Vegas. Fue la primera noche de casino que yo creo que hubo aquí en Hermosillo. Wow, Y ahí se en el la Fiesta trajo Americana. Marcos ahí en el Fiesta Americana. En el Fiesta Americana. No, no me tocó. Después del Fiesta Americana, ahí conocí unos ejecutivos de un banco y me fui al banco de subgerente. Y duré buen rato en la subgerencia del banco. Y después empecé, de ahí, duré buen rato. Y de ahí empezó, se fusionó ese banco con Serfín y te daban la oportunidad y te decían, ¿quieren que te liquide o quieres continuar en Serfín? Tenía yo una oportunidad de unos condominios de ventas y me llamaba mucho la atención porque, bueno, ya me había casado y mi hijo Felipe, el más grande, nació enfermito, que duró 12 años enfermo, y entonces necesitaba yo un espacio más tranquilo. Entonces la venta de casas era la que me daba un espacio de acuerdo a, pero siempre es así, cuando estaba en los carros tenía que ser la que ganara el primer lugar en ventas de ese mes. Mm, Competitiva. Sí, pues entonces, o sea, yo me molesto conmigo misma porque no, me tengo que ganar ahora la televisión y luego eran los video, ¿cómo se llama que metías un cassette? Mm, Videocaseteras. Videocaseteras, pero eran Blu-ray, algo así. Me tenía que ganar una y bueno, siempre los premios que ponían. Cuando ya me meto a las casas, eh, pues más tranquilo, después se abrió Capistrano en el 90 y ahí en Capistrano nos fue excelentemente bien. Yo me acuerdo que tenía mi agenda y decía yo, mira, el jueves no vendí ninguna, pero de vender todos los días. Se vendió la primera sección, la segunda, la tercera, O sea, y todos los días vendías una todos casa. los días vendía una casa. Guau. Todos los días decía yo, ay, el jueves no vendí ninguna. Me fue muy bien, excelente en las casas. Pues ahí estuve buen tiempo por la etapa de mi hijo que tenía que ir al doctor fuera de la ciudad, a México y demás. Mm, Y de ahí duré 20 años con el mismo corporativo, con la misma empresa. Duré 20 años y Canadevi, Aurora García de León y Ricardo Llanes me propusieron que me fuera a la gerencia, a la dirección de la cámara. Estaba la empresa pasando por una etapa, ¿te acuerdas cuando fue las Sofomes, las Sofoles, las financieras pasaron su casita, la Metrofinanciera pasaron por una etapa muy difícil y Del 94 al 96 podría ser, no, fue o... como en el 2006. Ah, ya acá, No, fue en el 2000, entre el 6 y el 9. Entre el 6 y el 9, entre una etapa de crisis financiera hipotecaria. Los bancos cerraron los créditos, las hipotecarias tronaron, muchos de los terrenos estaban hipotecados por esas hipotecarias, entonces ya los terrenos no se podían mover, entonces pues hubo un bajón totalmente y ya ahí pues realmente la empresa fue despidiendo, el caso es que quedamos dos personas de 100 que éramos, luego 60, luego 40, y ya llevábamos todo eso y ya le dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, o sea, me tengo que ir porque a veces pasado un mes y no nos podían pagar porque no había dinero para pagarnos. Mm, pero sin embargo, cuando tienes una lealtad, ahí estás. O sea, ujú. yo estuve hasta el último momento, me pagaran o no me pagaran, en ese momento sentía una lealtad por la empresa. Y de ahí cuando ya me ofrecieron irme a Canadevi, pues consideré que era el momento. Yo si hubiera tenido la oportunidad de seguir en la empresa, que hubiera continuado todo normal, hubiera seguido. Pero me cambié por esa situación y fue cuando entré a la Cámara Nacional de la Vivienda Pero y ya existía. ya existía, Canadevi ya existía. De hecho, como yo representaba el corporativo donde estaba, yo ya había sido 2 veces vicepresidente de la Cámara, porque yo era la representante legal ante Canadevi del corporativo.
Entonces, Canadevi era mi ambiente, era mi ámbito. Yo participaba en Agua de Hermosillo, participaba en todo lo que teníamos que ver con reuniones de trámites, de tramitología. Yo participaba en todo. Entonces, había sido 2 veces vicepresidenta. Conocía toda la temática y el funcionamiento. Y me propone, oye, Eli, sale el gerente, el director que estaba anteriormente, entonces me proponen entrar a mí. Y dije yo, bueno, yo creo que es una buena oportunidad, conozco todo perfectamente bien, estoy en comisiones. La Expocasa yo la organizaba desde el 2004. Yo empecé con la Expocasa, o sea, fue una creación mía la Expocasa y ya tenía desde el 2004, estábamos en el 2009, yo con la Expocasa cada año mejor, 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 más grande. Entonces el 2009 ya entré a la Cámara y me quedé en la Cámara 6 años. Pero fíjate qué curioso, porque yo recuerdo en aquella época que alguien me pidió de que, oye, entrevístala, porque mira que no sé qué. Eras la primera mujer en Ujú, una cámara empresarial, la primera. porque no existían. No, Después, o más o menos, Margarita Proto, creo que también, antes o después, no me en acuerdo Canacintra, de, no, Canirac. en Canirac está Margarita, Ajá. fue después, Ujú. después. Pero prácticamente tú fuiste la primera mujer que representaba, porque no se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? No, no, no. Pues el ámbito, hasta la fecha, te puedo decir que el ámbito empresarial en la construcción de vivienda es meramente de hombres, es meramente de hombres, o sea, todavía es de hombres. Y de repente en las reuniones, pero ahí tienes que hacer valer Tu conocimiento. tu conocimiento y yo creo que el trabajo mata todo. Y aparte del trabajo, tienes que hacerte valer, o sea, tienes que levantar la voz y decir aquí voy yo. Y que si hacíamos conferencias y demás, y yo tenía un tema muy bien, decían, bueno, ¿quién va a dar este tema? Yo. ¿Tú? Sí, yo voy a dar ese tema. Entonces, ¿por qué? Porque tienes, o sea, no basta solamente con el trabajo, sino que tú tienes que esforzarte y levantar la mano y prácticamente mm, no exigir de mala manera, sino exigir diciendo yo voy. Entonces, lo hice en su momento y creé un espacio para la mujer ahí dentro de la Cámara, que de hecho, por ejemplo, Aurora García León, dueña de una constructora muy exitosa, Aurora, y creo que también ella fue punta de lanza de las mujeres ahí en Canadevi. Sí, la verdad es que a Aurora García de León, mis respetos, Sí, es una porque finísima. además me encanta cuando innova y lo hace de una manera arriesgada, pues, ¿no? Que no Sí, lo he visto en ningún hombre, aquí. no, no. El hombre es como más tradicional y Aurora se ha arriesgado con proyectos, con proyectos que son de talla internacional, que se han visto en otros países, y lo hace ella aquí, como Bosco, por ejemplo, que no sé si ya has Sí, ido a sí, sí, Bosco, o sea, es un proyecto que lo hizo Aurora y no se ha replicado, ¿no? no se ha replicado. Ni lo que ha hecho en Nogales, ni lo que ha hecho para jóvenes aquí. ¿Qué digo? Yo tengo ahí mis temas de que no lo promueven como deberían, pero bueno, ese es otro tema, Ese ¿no? es otro tema, exactamente. Pero bueno, fíjate, con todo este bagaje, cuando tú entras, tu primer puesto en el gobierno fue en Cobes. Sí, estando en la cámara, fíjate que estando en la cámara, bueno, yo tenía 20 años en el corporativo, 6 años en la cámara, tenía 26 años. Cada administración de gobierno proponíamos, es más, la misma presentación ya la teníamos para los 2 partidos en ese momento. Y siempre pedíamos que nos pusieran a alguien que entendiera de vivienda. Y decía, porque siempre nos ponían a alguien que conocía muy bien de caballos, de vacas, de pescados, de otras cosas, y preparados, pero no en vivienda. Entonces el aprendizaje pues es lento y obviamente se alientan muchas cosas. Hoy no dependen tantas cosas de Cobes como en aquel entonces. Era como que regía Cobes la industria de la vivienda. Y nosotros pedíamos siempre. Entonces, en aquel entonces se le propusieron a 2 candidatos de los únicos 2 partidos que había en ese momento, y uno de ellos aceptó, que si esta persona era gobernante, pues iba a estar yo ahí. Y me dice una amiga: "No creas, Eli, en los políticos". Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que estando yo en Huatulco, en una convención nacional de vivienda, me hablan y me dicen: "Eli, vienes en el gabinete de vivienda".
Entonces dije yo, bueno, sí creo. Estaba yo en una conferencia, por cierto, la estaba dando Murat, Alejandro Murat, que Ah, era mira. director nacional del Infonavit. Estábamos en Oaxaca, en Huatulco. Y de ahí me vine muy contenta porque dije, bueno, sí es cierto. Y la verdad se cumplió. Y estuve los 6 años en Cobes. Obviamente, cuando entras de la iniciativa privada y entras a gobierno, para empezar, yo no conocía prácticamente a nadie de gobierno, no conocía a nadie de la política, no conocía de partidos, o sea, votaba de acuerdo a la persona. Si alguien Ujú. era amigo de mi familia o conocido y demás, oye, vota por este, pues voto por este o voto por el otro. O sea, no había una militancia. Mm, Cuando entro, pues obviamente entré con toda la parte empresarial, 100%. A ver, ¿cómo que vamos a salir a las 3 de la tarde? No, ¿y en la tarde cómo? No, vamos a salir a las 2, voy a hacer una guardia de 2 a 3 y volvemos a entrar de 4 a 6. Y al ratito, sindicalizados, o sea, a ver, ¿saben qué? Vamos a trabajar el miércoles, es aniversario de Álvaro Obregón, pero pues me parte la semana porque la gente que de obra anda afuera. Entonces, ¿qué les parece que les doy el día, pero individual? Pídeme un viernes o pídeme un lunes para que hagas sábado, domingo y lunes, por ejemplo, ¿no? Y todos accedieron. Entonces, en lugar de partir nosotros trabajábamos ese día, claro, justa, dándoles el día posteriormente, pero hice un buen equipo, de una manera que trabajábamos, que hasta los sindicalizados andaban conmigo trabajando en la calle, y la verdad, en el 2018 me comentan que si quería ser candidata a diputada, porque me acuerdo que el Chapo Soto en una gira, de que la Eli diputada, el Chapito fue el primero que dijo, me encanta, y, y luego me preguntan que si quería altos dirigentes, que si quería ser diputada, yo no. Me dice, ¿por qué no? Porque yo vengo por 6 años nada más, o sea, yo vengo por un compromiso empresarial, soy una propuesta empresarial y ya ha dado resultados. Entonces, creo que mi deber es seguir los 6 años. Gracias a Dios que no dije que sí. O sea, no, no, yo entré muy, muy dispuesta a un compromiso que tenía la Cámara. Punto. No me interesaba otra cosa. Pero ya la misma gente, como yo hacía mucho altruismo, por ejemplo, en Canadevi, en los 6 años y desde antes, yo juntaba 2 toneladas de cobijas, me iba al Guayacán, me iba a las minitas, me iba a diferentes partes a regalar cobijas, despensas, había desarrolladores de vivienda que tenían campos, me regalaban fruta, verdura, la iba y les regalaba, siempre andaba haciendo algo. Y, y conocí a gente de acá de las minitas y yo vivía en ese distrito. Entonces, desde el 18 me empezaron a meter el gusanito, así como dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí empecé, dije yo, si ya tengo el altruismo, si ya conozco la calle, si ya sé, ya conozco el ámbito empresarial y conozco también el ámbito de funcionario público, pues tengo un bagaje de las dos cosas como para llevar a cabo algo bueno por la gente. Porque bueno, hay un tema, ¿no? Y tú lo manejaste. Cuando vienes de la iniciativa privada y te topas con la burocracia, que hay empresas también burocráticas, ¿verdad? Pero pensamos más práctico. Pero cuando te topas con la burocracia dices, ay Dios, o sea, aquí se van todos nuestros impuestos en el tiempo perdido. Ujú. Y tú variaste eso, lo cambiaste. Cambié, cambié, cambié horarios, cambié maneras de trabajar. Que, eh, por ejemplo, a mí lo que yo recuerdo como un exitazo fue los cuartos rosas. ajá, Que a mí me exactamente. parecía fabuloso, que no sé si le dieron seguimiento para ver si realmente era para proteger a las niñas, pero el hecho de que no vivieran hacinadas niñas, pues ya era una gran ventaja. Claro, me acuerdo una niña que se le hizo el cuarto en un municipio de la sierra y después la visité y era una niña con síndrome de Down y dice su mamá, ella es su cuarto, pidió televisión en Navidad, eso fue su regalo. La niña tenía alrededor de 16 años y dice, ella está en su cuarto y ella le pone llave a su cuarto y nadie puede entrar. Entonces, esa niña se protegía. Entonces, llegabas a proteger. Había adultos mayores que vivían hacinados con la familia y obviamente al estar ellos a tener su cuartito, pues tenían su independencia porque eran 4x4. Entonces tenían inclusive su cocinita, la ponían adentro, pero estaban dentro de la casa de su hija, pero afuera. O sea, tenían ellos la oportunidad de tener esa independencia y le das una dignidad
al adulto mayor, a los niños, a las niñas. Sí se cuidó mucho lo de las niñas, o sea, pero sobre todo era muy enfocado a los niños, a quien tuviera niños. Y esa etapa fue muy bonita porque como yo ya conocía, tenía muchos años en vivienda, tenía 20 años más los 6 de la Cámara. Y cuando estás en la Cámara, conoces en el ámbito nacional a la industria de la vivienda, quienes son proveedores y quienes son los dueños. Entonces yo con los proveedores con asociaciones, fundaciones de tinacos de pinturas, iba con ellos y le decía, oye, a que me donaran. Inclusive hubo una empresa por medio de la ONU que donó 300 cuartos sin poner un peso Sonora. Luego, yo iba a pedir dinero con el secretario de Hacienda porque resulta que conseguía pinturas y le decía al secretario de Hacienda, a ver, nos van a poner ellos un peso y nosotros ponemos otro peso. Ah, bueno, entonces le encantaba. Los tinacos, tuvimos donación también de lavaderos ecológicos, una parte. Entonces, creo que, o sea, se hizo rendir mucho el dinero y realmente eran por causas, recuerdo una vez que estaba yo con el proyecto de los lavaderos ecológicos y me dice una persona, un secretario, y me dice un secretario, ¿qué al caso? Me dice que regales lavaderos ecológicos. Yo le digo, secretario, deberías de ir más a campo, te invito para que vayas a campo y veas cómo en el sur la gente lava en las láminas de los tambos de 200 litros, que siempre toda la vida van a estar contaminados, y la ropita que traen está contaminada. Por eso es que de ahí salió la idea de traer lavaderos ecológicos. O sea, tiene su razón de ser. Necesitas más terreno, le dije al secretario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo me la llevaba en la calle, me llevaba viendo necesidades y fue una etapa muy bonita porque cuando ya traes el altruismo y luego traes la parte empresarial, haces esa combinación como te dije ahorita, dices tú qué maravilla poder ayudar a más gente, ¿no? Exacto. No nada más estar pensando que el gobierno es para ver cuánto dinero pido y a ver qué hago, No, ¿no? no, es buscarle tú también. O sea, tú tienes Exacto. que buscarle porque en los gobiernos no hay dinero que alcance. Y si te interesa el tema y si te gusta el tema, si te gusta la industria, pues lo que quieres es ayudar y aportar. Y aquí, sabes que la misma gente me empezó a pedir que fuera candidata. La gente. O sea, y yo no era amiga, yo no me involucré realmente mucho esos 6 años en política. Mm, Los 6 años trabajé, no estaba afiliada a ningún partido, trabajé mucho esos 6 años, no me involucré en grupitos, tú me conoces bien, no me involucré en grupitos ni polémicas de nada, yo seguí trabajando, tengo mis mismos amigos de toda la vida, mis mismas amigas de que estuvimos en la universidad juntas, amigas que estuvimos desde la secundaria, son mis comadres ahora, son mis mismos amigos de toda la vida porque yo sé que a veces en gobierno y en este paso, pues a veces no son de veras, o sea, no son de verdad los amigos. Sí he encontrado amigos ahorita en el Congreso, amigas de verdad, y pues lo agradezco muchísimo, pero en este ámbito estamos de paso. Y yo creo que todos, Irisdea, tenemos que saber que son los puestos, van y vienen, y estás un momento, y si estás un momento, pues como dice la palabra, servidor público, tienes que servir para ayudar a la gente. Y yo les decía en Coves, si no sientes algo aquí adentro por la gente por la que estamos trabajando, yo tenía muchas pláticas con ellos y yo les decía, miren, hay casos de violencia, hay el hacinamiento, les explicaba todo lo que derivaba de mal el vivir hacinados. Entonces, les explicaba casos de violaciones, casos que me habían comentado. Entonces, de repente yo veía las caritas así de que entendieran que lo que estábamos haciendo realmente no era un trabajo por cumplir las horas, sino que les decía yo, de veras, y te lo puede decir cualquiera que trabajaba conmigo, quien me está escuchando, les decía, si no sientes algo aquí adentro por la gente que estamos trabajando, de verdad, yo te ayudo a que te pongan en otro lado. Yo te ayudo a que no te quedes sin trabajo, pero aquí no puedes estar, o sea, tienes que sentir algo para poder trabajar. Y yo creo que esa plática y esa combinación de lo que es la parte empresarial, de lo que es el altruismo, de lo que es el sentimiento, fue lo que me ayudó a tener un buen equipo y tener buenos resultados. Bueno, pues llegas a ser diputada, Ajá, repites, ¿no? Porque luego así vuelves es. es tu segundo periodo este. Por el mismo distrito, exactamente. Antes se llamaba 6 y ahora hubo unas pequeñas modificaciones, es el 8.
quitan la parte más vulnerable, que es la parte del sur, que viene siendo Las Peredas, Los Olivos, la López Mateo, quitan las Tres Reinas y me agregan todo el Colosio, La Coruña, me agregan Valle, ¿cómo se llama? Villa de Parras, La Encantada, tengo Los Lagos, Centenario, toda esta parte, ¿no? Entonces quitan lo más vulnerable. Muy ad hoc de todas maneras, ¿no? Porque Ah, también eres bien vista ahí. Pero bueno, en este tiempo has impulsado leyes, y me voy a apurar un poquito porque ya nos quedan 20 minutos, de protección de adultos mayores, derechos de las mujeres y combate a la violencia de género, tipificación y sanción de ataques con sustancias corrosivas, vivienda y desarrollo urbano, ni modo que no, ajá. educación financiera, protección de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales, fortalecimiento de medidas de cardioprotección mediante la instalación de desfibriladores en espacios públicos. Y aquí, por instrucción del cardiólogo tuyo y de Manuel mi mamá, Zelaya, de Manuel Zelaya, ¿qué ha pasado? O sea, ahí está la ley, ¿por qué no la aplican? ahí está la ley. Exactamente. Mira, yo creo que es un tema también de presupuesto y de que se publique. Falta publicarse. No se ha publicado la ley. Tú sabes que a partir de que se publica viene siendo ya oficial. Em, Creo que tenemos que retomar bien el tema. Yo soy testigo porque, igual que tu mamá, pues somos operadas de corazón abierto y es tan importante. Hace un año exactamente. Bueno, a mí se me murió una comadre en mis brazos, de que le dio un infarto y estaba viendo una película en su casa y la verdad no la pudimos resucitar. O sea, yo dándole RCP porque por la enfermedad de mi hijo, que duró 12 años la enfermedad, gracias a Dios ya está muy bien, está esperando un bebé, tiene 3 Ay, meses de guau. embarazado. Y y yo aprendí a dar RCP, entonces yo, palanqueaba y su esposo respiración de boca a boca, palanqueaba, y mi otra amiga se quedaba así porque ella no actúa, ¿no? Entonces no la pudimos salvar. Que si hubiera habido un Desfibrilar. desfibrilador cerca en la caseta, porque también es una educación que tenemos que llevar a los sectores particulares, donde pueden ellos, las personas que viven en una cerrada, pueden hacer una cooperación, no son tan caros y tú puedes tener un desfibrilador en la caseta. Y no son tan caros y aparte son fáciles de usar porque ahí mismo te dan, precisamente son muy fáciles de usar para que cualquier persona pueda hacer uso de ellos. Ujú. Y en los sectores públicos, pues obviamente hay que ponerlos. Hace poco, un año, estaba mi esposo con un compadre de él, como a 3 cuadras de mi, no, 2 cuadras de mi casa, en su terraza, platicando, iban a ver el box y el doctor y su esposa también doctora y su hijo también doctor. Y de repente, o sea, platicando, se fue para enfrente, se fue para enfrente, ¡pum! Y mi esposo pensó que estaba jugando, ¿no? Pero, pues, ¿cuál jugando si se había pegado? Entonces llama a su esposa y lo tratan de resucitar y no se pudo y llegó su hijo, o sea, médicos todos. Mm, que si hubiera habido un desfibrilador cerca, es posible que se hubiera salvado. No decimos que al 100%, pero es posible. De hecho, Ujú. se lo platiqué a Manuel, al doctor Manuel Zelaya, pasó esto, se hubiera salvado, Eli. Se lo platiqué lo de mi comadre, si hubiera salvado. Y casos cuando voy, porque tengo que estar yo en constante revisión, no muy seguido, pero estoy cada 6 meses en revisión. Y comentamos de casos que han pasado, que de un gimnasio, que esto, que el Que la otro, niña en la que la alberca, niña en la alberca. Entonces, en los clubs, en los gimnasios, en los centros en el comerciales, cine. en el cine, o sea, debe haber, o sea, debe haber desfibriladores y también el manejo de nosotros mediante los medios de comunicación, mediante ustedes, hacer del conocimiento, porque pues hay algunas fundaciones que me ha tocado que nos acompañan para dar el RCP, para dar instrucciones y llevan sus maniquís, pero no es suficiente, o sea, No el acabamos. RCP, no, no acabamos, o sea, es como el RCP te ayuda en cierta parte, pero el desfibrilador, Es el que te salva la vida, ¿no? exactamente, Y es el que bueno, tenemos el caso de Adán Tadeo, que pues su hijo murió. Él fue el impulsor de la ley. sí, Fue de los impulsores y su hijo muere en un pueblo porque no había también así es. desfibrilador. O sea, híjole, Sí, este, exactamente. Y así como esas leyes, ahorita que comentaste
la de mujeres de la violencia. Fíjate, Dirisdea, que un día me encuentro en una colonia y me dice una señora, oiga, yo necesito que haya leyes, me dice, porque no me puedo divorciar. Entonces, ¿cómo que no se puede divorciar? No me puedo casar. Eh, y ahí me explican, cosa que no sabía, a lo mejor no lo sabías tú, resulta que en Sonora las mujeres teníamos que esperarnos 300 días para volverte a casar. Te divorcias y tienes que esperar un año. Antes lo tenías que hacer, Ah, ok. exactamente. Ahorita ya no. No, porque metí esa ley. Entonces, ¿por qué? Claro que si te amparabas y pagabas un médico para comprobar y, o sea, comprobabas que no estabas embarazada, porque antes no había la manera de la paternidad de demostrarla o era muy cara. Entonces, ahorita cualquier laboratorio tiene la prueba de paternidad y me dice la señora, lo que pasa es que yo me divorcié, tenía mucho tiempo yo con mi pareja, me divorcié, pero no me puedo volver a casar y mi expareja, como no estoy casada, me violenta, va y me casi me tumba la puerta, me hace escenas, o sea, me hostiga. Entonces, no es nada más, o sea, si estamos en una sala y nos divorciamos, una pareja, él en la misma sala del registro civil se puede ir a casar y yo no podía. Yo tenía que esperarme 300 días. O sea, los hombres sí, las mujeres no. ¿Así? Ajá. Entonces, ahora te puedes divorciar y en el mismo momento te puedes volver a casar por esa ley. Entonces, ¿cómo es importante que andes en terreno, que acudas en Okey. terreno, que realmente sepas lo que necesita la gente? Los diputados no debemos de ser diputados de escritorio. Somos para hacer leyes, estamos para hacer leyes, pero tiene que ser en función de lo que necesita la ciudadanía y aparte irte actualizando. Hay muchas leyes que por la tecnología ya están obsoletas, entonces hay que actualizar esas leyes. Y hoy en día, ya te puedes divorciar y te puedes casar el mismo día. Y no es porque la gente quiera casarse luego, luego, es para protección como esa señora, por Ajá. O de ejemplo. tus hijos, ¿no? Exactamente. Hemos visto cómo gente joven o bueno, todos estamos expuestos también a la violencia, te pueden matar y te quedas sin nada o te Sí, quedas sin una protección. sí. El tema de la protección de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales, ¿de qué trata esta ley? Fíjate, esa ley, ¿O cómo Irisdea, nace? es muy triste. Nace, es cosa que yo tampoco sabía, nace que una persona me aborda, esposa de un empresario, ex esposa ya, me aborda y me comenta, fíjate que mi esposo violó a mi hija, violó a mi hijo cuando estaban pequeños. No lo supe yo, no me lo comentaron. Su hijo no se lo comentó y su hija no se acordaba. O sea, se bloquea. A veces cuando tenemos un acto muy fuerte en nuestra vida lo bloqueamos, sea el que sea, accidente o ese tipo de violencia. Pero estalló todo cuando él violó al nieto. Y estamos hablando de un empresario que tú lo conoces perfectamente bien, y lo conoce la ciudadanía. No puedo decir el nombre porque estaría yo levantando un falso etcétera, por procesos. Entonces, cuando me dice esto, me dice, fueron mis hijos, se da el caso y el niño empieza a decir lo del abuelo y cómo lo había tocado y qué había hecho. Salud. qué lo, gracias, qué es lo que había hecho. Entonces, la hija empieza a recordar Le detonó y eso. va a terapia y le dice, mamá, yo fui violada por mi papá. El hijo, cuando se destapa eso, el hijo le dice, yo nunca me olvidé, pero no te lo quise decir, mamá. Entonces, ella va y acude a las autoridades y ¿qué pasa? Ya había prescrito. Pero el del nieto, ¿no? Bueno, ese es un proceso que no podemos hablar ahorita. Entonces, es un proceso que ya tendría que seguir. Entonces, eh, cuando me dice eso, ya sabes que tenemos asesores en el Congreso de iniciativas y le digo, a ver, licenciado, ayúdame a investigar esto. Nos sentamos con magistrados, con jueces, con quienes imparten la justicia. Para ellos, Iris, es una impotencia enorme tener a la gente, tener a los mayores, porque ya son mayores, y porque prescribió, dicen ellos, no tenemos las herramientas legales para condenar. Estamos viendo la situación. ¿Qué pruebas presentas cuando ha pasado mucho tiempo? Verás qué triste es. Lamentablemente, siempre
pensamos que las cosas se hacen en lo oscurito cuando están solos los niños, pero siempre, siempre, dicho por ellos, los que les llegan los casos, hay un testigo. Hay un testigo que sabe de oído, de vista y está callado. Lamentablemente, ¿sabes quién es el mayor testigo? La mamá. Qué triste, Sí, ¿verdad? sí, La mamá, un hermanito mayor, un hermanito menor, una tía por ahí. Entonces, resulta que cuando todo estaba listo, pues llegaban y ya había prescrito. Entonces, ahora, con esta nueva ley, no es retroactiva, pero sin embargo, si ya estaba a punto de vencer los 10 años, o unos eran más, otros eran menos, pues ya lo puedes hacer. Y no nada más, Irisdea, es el acto sexual de penetración. Viene el hostigamiento sexual, viene la pornografía infantil, que esa ya estaba tipificada, el que no prescribía. Viene actos indebidos que le pide un adulto a un niño de poses, de bailables, vienen tocamientos del adulto hacia el menor, vienen tocamientos que le pide el adulto al menor que le haga al mayor. Entonces, son situaciones que puede ser el abuelo y de los casos viene siendo el 90% que sucede en la familia, sí, en el círculo cercano. El día de ayer me encuentro, fui a una consulta médica y me dice una doctora, Eli, escuché de tu iniciativa. Yo hice mi servicio social en el DIF de aquí de Hermosillo hace muchos años. Me dice, y ya me llegaban los casos. Y la mamá, o sea, me llegaba el caso del niño violado. Entonces yo, señoras, ¿lo violó? Sí, lo violó mi esposo. Denúncielo. No puedo. ¿Por qué no puede? Pues porque él nos mantiene, él es el que trabaja en la casa. Entonces, si la mamá, imagínate, tiene una dependencia del papá para no denunciar lo que le está pasando a su hijo. Y luego llegaban otras y a veces la mamá se enojaba con la hija de 13 años, es que tú andas así y andas desnuda y para mm, que te vea tu papá. nos falta educación, nos falta Sí, mucha conciencia. entonces a los niños pequeños, cuando hay una violación a su cuerpo de cualquier manera, el niño tiene una dependencia. Si la tiene la mamá, con más razón la tiene el niño. Entonces, el niño no puede por la dependencia alimentaria, de hogar, de vestido, de todo. Cuando llega una etapa que está más grande y que las situaciones se dan, porque a veces no se acomodan, lo que nos comentaban los jueces, magistrados, ministerios públicos, a veces no se acomodan de que la tía pueda declarar, de que la mamá ya se separó del esposo. Se tienen que dar, cada caso se tiene que dar la situación para que pueda Pero, denunciar. Eli, ¿que no, por ejemplo, DIF podría actuar en esos momentos? Oye, violaron a este niño, inmediatamente lo resguardas. La mamá, este, ahí son situaciones muy diferentes, cada caso es diferente. La mamá puede negarlo totalmente, puede decir que fue otra persona, amenazan al niño, fue una persona que entró a tu casa y no vi quién era, porque la mamá no va a atestiguar nunca. O sea, sí puedes acreditar que fue una violación, pero vas a decir que fue el lechero y que fue el jardinero que andaba por ahí cerca y nunca vas a reconocer O que sea, el sí papá. necesitamos entonces un acompañamiento psicológico en estos Claro, casos. es por lo general, una de las muestras de las pruebas para ejercer la justicia viene siendo la visita al psicólogo, a la visita al psiquiatra, porque un abuso sexual, Irisea, te puede arruinar la vida. Ahorita cuando hemos estado trabajando esta ley, hay una persona, sus padres abarroteros de ahí de la colonia Modelo, abarroteros de toda la vida, fue caso sonado en Hermosillo, el tío abusó del hijo, estaba en el Regis este muchacho, y ahorita anda de indigente en la calle. Ahorita anda de indigente, o sea, pudiendo ser una persona exitosa, próspera, con familia, anda de indigente. Hay gente que se arruina la vida. Hay señoras que no pueden continuar con un matrimonio, que Pues no no. pueden. ¿Por qué? Porque tienen a sus hijos, o sea, y una señora comentó el otro día en una radio y dice, yo tengo mi matrimonio,
tengo mis hijos, pero yo no puedo tener relaciones sexuales porque ya es imposible, o sea, me atormenta y voy al psicólogo, voy al psiquiatra, pero yo no puedo tener un matrimonio Pues normal. no viven plenamente, ¿verdad? No, Oye, exactamente. Eli, ya estamos a punto de terminar, ya nos están indicando allá, pero no me quiero ir sin preguntarte sobre el tema de las señoras que están haciendo el plantón, pues tienen de rehén el Congreso, ustedes están sesionando en otras partes y bueno, ahora una denuncia en contra de ellas. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Fíjate, sí estamos sesionando fuera de, porque por ley podemos hacerlo, anteriormente no se podía, por ley lo podemos hacer fuera del Congreso. Y ese tema ahorita, como está en un proceso legal, Irisdea, con todo respeto para nuestro público, los procesos legales a veces no puedes hablar y extender mucho del tema. Esperemos que se resuelva pronto para todas las partes y la verdad no pudiera yo ahondar mucho en ese tema. Se está llevando a cabo los procesos como deben de ser y justos. Lo que sí sé que se están llevando de una manera justa, sin embargo, no quisiera detallar ahorita por el proceso que está llevando de ambas partes. Muy bien. Pues te queremos agradecer tu tiempo. Nos quedan muchos temas ahí en el Ay, sí, tintero, muchos pero temas, bueno, te vamos a volver a invitar para que muchos temas nos vengas, quedan. porque ¿cómo le hace una mujer para llevarla a casa? Ay, no te hablé de Renata, de mi bebé. Ah, aparte, ¿no? Ya estás Ajá. en la fase de abuela. Pero bueno, muchísimas No, gracias. al contrario, Irisdea, muchas gracias de estar aquí contigo, muy cómoda, muy a gusto platicando y hay mucho que yo tranquilamente puedo platicar de mi vida privada sin ningún empacho. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias gracias también igual a por usted que está pendiente de estas transmisiones, a Gabito García ya en los controles que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Y bueno, ya sabe, huela la flor, sople la vela y sonría porque siempre puede ser peor. Nos vemos. Bienvenidos a su programa Mexicana